Bien. Y vamos directamente a presentar Vamos a las charlas así, los próxima despertamos. charla. ¿A quién recibimos, Pablo? Vamos a recibir, perdón, tengo acá, se me está cayendo el satélite a mí ahora, la charla sobre cómo se protegen los datos personales en América Latina y el Caribe de Joaquín Herrero. Joaquín es licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad de Torcuato Di Tella. Trabaja actualmente en Civic House. Un poquito de la charla antes que venga Joaquín y nos pregunta, ¿vivís en América Latina y te preocupa lo que el Estado y las empresas hacen con tus datos personales? ¿Conocés cuáles son los estándares de protección de datos en la región? ¿Cuál ha sido la influencia de la regulación general de la protección de datos de la Unión Europea, que ahora está en boga de todos? Así que empezamos con la charla. Aplauso para Joaquín. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín Herrero. Me gustaría empezar por agradecerles a todos y todas por estar acá. Me pone muy contento también agradecerle al Centro Cultural Conex, a la organización de Nerdearla. Y bueno, hoy vamos a estar hablando justamente, como les mencionaban los presentadores, de cómo se protegen los datos personales en América Latina y el Caribe. Antes de empezar un poco, bueno, mi nombre es Joaquín Herrero, justamente, como mencionaban, soy licenciado en Ciencia Política en la Universidad Torcuato Di Tella y estoy muy interesado en todas las temáticas que relacionan la tecnología con la política. Me interesa mucho, sobre todo en el área de política pública. Y cuando me llegó el momento de realizar mi tesis de grado de mi carrera, decidí encararlo por el lado de los datos personales. Sentía que es una temática a la cual se le está dando muy poca importancia y que al mismo tiempo el marco normativo, el marco regulatorio en la región varía mucho, lo cual puede presentar algunos inconvenientes y es por eso que me dediqué estos meses a estudiarla y es un poco de lo que les voy a estar contando hoy acá. En primer lugar, vamos a estar hablando acerca de, bueno, qué son los datos personales, qué es la GDPR, que es, bueno, ya vamos a hablar de eso, y bueno, de cómo se protegen justamente los datos personales. En segundo lugar, vamos a estar hablando sobre cuál es el estándar de protección en América Latina, es decir, cuáles son los elementos de política pública que cada uno de los estados de la región han implementado y cuáles son sus diferencias. En tercer lugar, vamos a estar debatiendo acerca de cuáles son las leyes que han logrado una mayor protección y cuál ha sido el efecto de la regulación europea en el marco regulatorio de nuestra región. Y por último, algunas conclusiones. Entonces vamos a empezar charlando sobre qué son los datos personales. Los datos personales son justamente toda información sobre una persona física, identificada o identificable, que permite a través de, por ejemplo, un nombre, un número de teléfono, un número de identidad, dar con la identidad de una persona, identificarla, saber que se está hablando de esa persona. En ese caso, por ejemplo, mi nombre, Joaquín Herrero, mi DNI, mi número de teléfono van a ser datos que almacenados por el Estado o por las empresas se pueden usar para determinadas cuestiones que vamos a estar viendo en la presentación. ¿Por qué me interesé por los datos personales y por qué decidí orientar mi tesis de grado sobre este tema? Una de las cuestiones que me parecen más importantes tener en cuenta es que vivimos en la era de la información. Cada vez es más la información que se recopila sobre más aspectos de nuestra vida. Cada vez nuestra vida pasa más por el mundo digital y vamos dejando una huella personal, justamente, que es muy importante entender cómo se protege a través de política pública. En segundo lugar, también tenemos la suerte y la mala suerte a la vez de estar viviendo en la era de la datificación. ¿Qué es esto? Es justamente que cada vez se recopilan no solo más datos en cantidad, sino con mayor variedad y abarcando aspectos cada vez más grandes de nuestras vidas personales. Hace unos años era lo más común usar Internet solamente para navegar blogs, para buscar información. Hoy nuestras finanzas personales, nuestras relaciones amorosas, nuestros movimientos por las ciudades que habitamos pasan por este almacenamiento de datos y se datifica. Y por último, y esto para mí el tema más importante, es que los gobiernos y las instituciones también usan los datos personales. Entonces, quizás si uno acepta los términos y condiciones de alguna plataforma como, bueno, no voy a nombrar por cuestiones legales, pero si justamente se aceptan los términos y condiciones, podemos estar ante, bueno, una acción declarada de qué se va a hacer con nuestros datos personales. Pero en el ámbito de la política pública, de los gobiernos, ese no es el caso por lo general. Es decir, tenemos
distintos marcos regulatorios según en qué lugar de nuestro continente nos ubiquemos, y entonces es muy importante entender cuáles son las diferencias y qué podemos hacer como politólogos, en mi caso, o como ciudadanos, para exigir a los estados que protejan nuestros datos personales. La Regulación General de Datos Personales, o GDPR por sus siglas en inglés, es la regulación que ha sancionado la Unión Europea en el año 2016, entró en vigencia en 2018, y regula de manera abarcativa todo lo que tiene que ver con datos personales en el continente europeo. Esta es una regulación por lo cual sus implicaciones, sus cláusulas son obligatorias para todos los países miembros de la Unión Europea, y cada uno de los países ha realizado una operacionalización, una reglamentación de esta ley en el marco europeo, es decir, la bajaron a sus marcos legales nacionales. Y lo que acá menciono como efecto Bruselas en la presentación tiene que ver con un efecto identificado por una autora que se llama Anu Bradford. Anu Bradford indica que Europa, a través de mecanismos de mercado, a través de mecanismos de negociación, ha logrado, por una manera o por otra, impactar en los marcos regulatorios de todo el mundo y ha intentado, con éxito, homogeneizar los marcos regulatorios para que sean compatibles con aquellos de Europa. Vamos a empezar entonces hablando de qué estamos hablando, de cuáles son los elementos justamente que se utilizan para, en política pública, proteger los datos personales. En primer lugar están los derechos. Justamente los datos tienen un aspecto dual, es decir, pueden ser pensados como información que puede ser protegida por un derecho. Esta es la primera característica de los datos, ¿no? En esta dualidad que identifican autores como Orla Linsky, por ejemplo, profesora de la London School of Economics. En segundo lugar están los instrumentos. Las leyes brindan a los titulares de los datos, es decir, a nosotros, quienes somos dueños de nuestros propios datos bajo la ley, instrumentos que podemos poner en marcha para lograr que los estados emprendan algún tipo de acción que nosotros consideremos necesaria para proteger nuestros datos personales. En tercer lugar, una parte fundamental de toda esta discusión es el consentimiento. Todas las leyes de América Latina y todas las leyes del mundo tienen o justamente no tienen cláusulas que hacen necesario el consentimiento del titular de los datos, es decir, de la persona, para que estos datos puedan ser recolectados, tratados e incluso compartidos con terceros. En cuarto lugar está el punto del responsable. El responsable de los datos es aquella figura legal que existe justamente en el marco regulatorio a quien se le exige el cumplimiento de la norma. Y esto es muy importante porque si no hay una persona a la cual se tiene en tela de juicio a la hora de pensar el accionar y la implementación de nuestros derechos, es muy difícil garantizar que los derechos van a ser cumplidos. En quinto lugar está el DPO. DPO son las siglas de Data Protection Officer, es una figura que crea GDPR, la ley europea, en 2016, que se empieza a implementar en 2018, y tiene que ver con una persona que dentro de una empresa o una institución es delegada justamente con todas las tareas que se relacionan a la recolección, al tratamiento y a la protección de los datos personales. En este sentido, tener este tipo de figuras es muy importante, ya que tenemos una sola persona que resulta responsable frente a las autoridades, frente a los titulares. Y por último, la autoridad. En la mayoría de los países, las leyes de protección de datos personales implementan, crean o delegan la función de autoridad institucional de protección de los datos personales. Esto es una agencia del gobierno que puede ser creada o a la cual puede preexistir y se le delega este tipo de funciones. Ahora que ya tenemos un poco más claro de qué estamos hablando cuando hablamos de proteger los datos personales, les voy a contar un poco más sobre el estudio que realicé. Para mi tesis de grado, creé un marco metodológico con 160 variables dicotómicas, a las cuales creé pensando en medir para cada una de las leyes de América Latina que existen sobre protección de datos personales, la presencia o ausencia de distintos elementos. Por ejemplo, una variable podría ser ¿protege el derecho a la eliminación del dato o exige a los responsables que implementen medidas de seguridad de manera proactiva?
Todo este tipo de variables, que son 160, se midieron para 19 leyes de protección de datos que existen hasta hoy en el continente latinoamericano y el Caribe. Es decir, son en total 19 y van desde Tierra del Fuego hasta la frontera con Estados Unidos. ¿Cuáles son los estándares en la región? Lo primero que noté cuando terminé de leer y de estudiar todas las leyes fue que había algunas de las variables que habían medido positivamente para todas las leyes, ¿sí? Y algunas de estas, por ejemplo, son los estándares de protección. Los estándares de protección, que en mi caso lo medí como que la ley le exija a los responsables implementar medidas de seguridad y que los responsabilice ante la violación de los derechos. En este caso, 18 de los 19 países estudiados implementan este tipo de medidas. Entonces podemos decir que la protección, la toma de medidas de seguridad sobre los datos personales en América Latina y el Caribe es un estándar. El único país que tiene una ley sobre esto y que no ha implementado ninguna de estas cláusulas es Paraguay. En segundo lugar, el dato como derecho también es un estándar en América Latina. Esto se debe a que 19 de las 19 leyes analizadas justamente otorgan al titular de los datos el derecho a ser informado acerca de quién va a recibir sus datos, cómo se recaudaron, cómo se van a tratar y a quién se piensa transmitir. En tercer lugar, el control sobre el dato también es un estándar de protección en América Latina. En este caso, estamos hablando de los derechos ARCO, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de los datos. Esto quiere decir que si yo como titular de los datos lo decido, puedo ir al responsable y decirle, mirá, la verdad es que no quiero que usen más mis datos para esto, por favor bórrenlos, o este dato está mal, por favor rectifíquelo, o simplemente quiero ver cuál es toda la información que ustedes como empresa, como institución, tienen sobre mi persona. Por último, y aludiendo a la otra dimensión de esta dualidad del dato que les comentaba, les decía que primero se tiene en cuenta como información que es sensible de ser protegida por derechos. La otra dimensión es una dimensión económica, que tiene que ver con la creación de mercados. Son muchos los autores y autoras que afirman que la creación de un marco regulatorio de datos personales que sea homogéneo dentro de toda una región facilita la creación de mercados de datos. Porque sí, los datos se venden. Cuando nosotros nos aparecen publicidades o usamos plataformas gratuitamente, las usamos gratuitamente porque estamos dándole datos y esos datos son vendidos. Una cuestión que me olvidaba, el control del dato, las 19 unidades de análisis estudiadas lo protegen, es decir, tenemos derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición en todos los países que tienen leyes sobre esto. Y lo mismo pasa con los creando mercados, que 16 de los 19, que los 3 que no tienen son Antigua y Barbuda, Cuba y Argentina, tienen este tipo de regulaciones. Ahora vamos a pasar a hablar sobre cuáles son los análisis empíricos que hice. Porque resulta que sobre la academia que existía sobre datos personales, había mucho análisis teórico, mucho análisis cualitativo, pero a mí me interesaba poder dar con un marco metodológico que combine ese aspecto cualitativo, que es fundamental, con un marco cuantitativo, que para eso hice las 160 variables, para que me permita realizar análisis estadísticos para entender mejor cómo se parecen y cómo difieren estos conjuntos de leyes que estamos estudiando. Me hice 3 preguntas. En primer lugar, ¿cómo podemos comparar 19 leyes entre sí? Estamos hablando de países distintos, realidades distintas, poblaciones desde algunos miles de personas a cientos de millones. ¿Cómo podemos hacer para comparar 19 leyes entre sí? Para eso lo que hice fue crear estas 160 variables que me permitían, basándome en la regulación de datos personales europea, que se entiende que es la más abarcativa, la que mejor protege los derechos en este momento en el mundo, hice las 160 variables para estudiar si cada una de sus cláusulas existía o una cláusula análoga en las leyes que estábamos estudiando. De esta manera, tengo una matriz de datos que puedo usar para entender cuántos de los países que yo estudié
protegen o no protegen cada uno de estos puntos. En este sentido, también creé un índice para el estudio de la protección de datos en la región. Este punto me gustaría enfatizarlo porque es a través de la creación de marcos metodológicos como este que pretendo, y también pretendía con mi tutor de tesis, Gastón Wright, brindar a la sociedad civil y a la academia una forma, una plantilla para intentar comprender cómo los datos se protegen en América Latina y cómo esas leyes se van actualizando año a año. En segundo lugar, me pregunté si existen grupos de leyes. Yo entendía que seguramente iba a haber algunos grupos de países que compartían características de sus legislaciones y me interesaba entender cómo se agrupaban para comprender mejor cuáles son las corrientes que están en pie a la hora de protección de datos. Y por último, me interesaba mucho intentar entender si podemos demostrar que la sanción de la Ley Europea de Protección de Datos, GDPR, en 2016, tuvo un impacto en la configuración de las leyes futuras en América Latina. Es decir, a partir de 2016, a partir de la sanción de esta ley, en América Latina, ¿se legisla igual sobre protección de datos personales o eso ha cambiado? Bueno, ahora les voy a contar un poco sobre los resultados de estos análisis. En primer lugar, voy a hablar sobre el índice de datos personales de América Latina y el Caribe que realicé. Contiene, acá pueden ver los 19 países con sus posiciones y sus puntajes. Los puntajes pueden pensarse como nivel de parecido con GDPR y me gustaría aclarar que no está medido sobre 100, sino sobre 160, es decir, hay muchos de los artículos de GDPR que no existen en ninguna de las leyes de nuestra región. Esto es interesante porque si bien tiene algunas cuestiones metodológicas que luego podemos discutir en la parte de Q&A si quieren, como que no se han ponderado ninguna de las variables, por ejemplo, sí permite dar una primera visión elemental de cómo se protegen los datos en cada uno de los países de América Latina. En segundo lugar, lo que realicé fue un análisis de clúster. Un análisis de clúster es un método estadístico para entender mejor cómo se agrupan unidades de análisis. En este sentido, una vez que tenía todos los datos de los 19 países para las 160 variables, lo que hice fue agregarlas y a través de programas de estadística logré realizar esto que es un dendrograma. El dendrograma nos muestra cómo se agrupan por parecido y diferencia estos grupos de países. Y acá lo que encontramos es, que supongo que lo pueden ver casi a simple vista, 4 grupos, ¿no? En primer lugar, uno compuesto por Chile, Antigua y Barbuda, Cuba, Paraguay, República Dominicana, luego Ecuador, Barbados, luego Santa Lucía, Bahamas, Brasil, y luego todos los que están a la derecha de Perú, hasta Perú. En ese sentido, una cuestión muy importante que tomé el recaudo de hacer fue consultar cuáles son las sugerencias de los índices de adecuación estadística y la mayoría de los que analicé 26 criterios, la mayoría, creo que eran 13 o 14, sugerían la existencia de 4 grupos. Entonces, una de las primeras hipótesis del estudio parecía empezar a tener evidencia a favor, que es la existencia de grupos de regulación que comparten características y que a su vez comparten la diferencia con los otros grupos. En este sentido, estos son los grupos que quedaron conformados, ahí están con los cuadraditos, un poco más claro, y ahora vamos a charlar un poco más acerca de cuáles son esas características en específico. El análisis de clúster dio como resultado, les contaba, 4 grupos. El primero son leyes con una baja protección de datos personales. Estas leyes, que son las de Paraguay, Chile, Antigua y Barbuda, Cuba y República Dominicana, presentan un bajo nivel de protección en casi todos los aspectos estudiados. Es decir, no implementan responsabilidades para los responsables de la protección. Algunos incluso no tienen autoridades de protección como una institución. Hay otros que, por ejemplo, no reconocen derechos básicos de los datos, como saber quién los tiene. Así que este clúster, que el nombre lo decidimos teóricamente, ponerle leyes con una baja protección de datos personales, es bastante interesante. En segundo lugar, el clúster que acá integra a Argentina, que es el grupo de leyes con una alta protección de derechos digitales. Acá tenemos que recordar que todos los clústers tienen, sin embargo, algunas
similitudes entre sí, pero a este decidimos ponerle alta protección de derechos digitales porque todos estos países, sorpresivamente, es decir, a un nivel mayor de lo esperado estadísticamente, lo que encontramos es que brinda muchos derechos sobre los datos a sus titulares. Es decir, nosotros podemos no solo acceder, cancelar, rectificar, oponernos, sino que también podemos saber a dónde se van a transferir, si se van a transferir a terceros países, si van a ser usados por el Estado, saber cuáles son los datos sensibles que tienen sobre nosotros. Los datos sensibles son los relacionados a salud, a identificación personal, etc. Así que este clúster fue bastante interesante. El hallazgo para mí más interesante, sin embargo, de este análisis de clúster fue encontrar que hay un grupo de leyes con autoridades de aplicación robustas. ¿Qué significa autoridades de aplicación robustas? Significa que esas leyes crean instituciones, ¿sí?, o designan instituciones para la aplicación de esta ley, y que esas instituciones tienen prerrogativas, es decir, poderes institucionales muy fuertes. Por ejemplo, pueden ingresar a establecimientos de empresas para que les den sus listados de datos personales, pueden contratar su propio personal, la persona que está a cargo no puede ser expulsada por el Ejecutivo, todas cuestiones que hacen a la independencia institucional en el ámbito de los ministerios, es decir, del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Por último está el grupo de leyes más abarcativas, que es el de Ecuador y Barbados. Esto lo veíamos en el índice. Aquí vemos que Barbados y Ecuador lo encabezan, y esto se debe a que, sorpresivamente, Ecuador y Barbados sacaron la ley después de GDPR, ¿sí?, después de la ley europea. Lo que vemos ahí entonces es que aparece una primera evidencia a favor de que puede estar pasando que los estados latinoamericanos se estén basando meramente en la regulación europea para implementarla aquí. Entonces me decidí a realizar un modelo de regresión, que es otro tipo de análisis estadístico, un modelo de regresión lineal multivariado, se llama, para intentar comprender mejor si hay un efecto directo entre haber sido sancionada la ley antes o después de 2016 y que esa ley tenga un mayor nivel de protección. Es decir, básicamente estoy contrastando si la sanción de GDPR tuvo un efecto positivo en la reglamentación de datos personales en América Latina, pero no solo eso, sino que también estamos analizando si hay una especie, una suerte de copia, porque es algo que nos ha pasado a nosotros como región muchas veces caer en el debate de si tenemos que hacer regulaciones propias o simplemente copiar a las europeas. Esto no es nada nuevo y entonces quería ver qué pasaba en este ámbito de la disciplina. Y lo que encontré acá, que pueden ver en la línea que está encuadrada, es que no importa cuál sean las variables de control que yo introdujese en el análisis, porque introduje el índice de democracia del país, introduje si era un régimen federal unitario, introduje el nivel de población, todas cuestiones que a primera vista uno podría pensar que tienen una relación y que nos interesa controlar el efecto de esas variables para intentar aislar nuestra variable de interés. Pero lo que encontré es que para cada una de los controles que hice seguía habiendo significancia estadística. La significancia estadística es qué tan probable es encontrar lo que yo encontré si la hipótesis es falsa, y básicamente lo que estamos viendo acá es que tenemos muchísima certeza, muchísima evidencia empírica, cuantitativa, estadística a favor de que los países de América Latina y el Caribe están copiando activamente a la regulación europea. Un detalle interesante en este punto también es el índice de democracia, es el otro cuadradito que aparece en la diapositiva. Lo que vemos ahí es que aparentemente los países que tienen mejores índices de democracia, es decir, países con instituciones más fuertes, después si quieren podemos conversar en el Q&A sobre cómo se mide esa variable, pero lo que vemos a primera vista es que los países con mejores instituciones democráticas regulan mejor la protección de los datos personales. Bueno, para ir cerrando, vamos a hablar un poco sobre los hallazgos y las contribuciones que yo creo que me gustaría que se lleven de esta charla. En primer lugar, no hay un marco regulatorio homogéneo en la región. Y esto es negativo, por varias cuestiones. En primer lugar,
tenemos que hay millones de personas viviendo en nuestro continente con una baja o nula protección de sus datos personales. Yo analicé 19 leyes porque son las que existen, pero hay países que no lo tienen regulado incluso. En segundo lugar, también es muy importante esto porque dificulta la creación de mercados. Hoy en día, con la economía del Internet, es cada vez más el dinero que se puede hacer usando el comercio de datos personales, que lleva a crecimiento económico enorme. Obviamente siempre tenemos que estar acompañados de la protección de esos datos personales, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que esto es una oportunidad que nos podemos estar perdiendo como región. En segundo lugar, otro de los hallazgos es que existen 4 grupos de leyes. Tenemos las leyes abarcativas, las que tienen autoridades robustas, las que protegen mucho los derechos personales y los que tienen una baja protección. En tercer lugar, tenemos evidencia fuerte estadística a favor de que los estados en América Latina están copiando la regulación europea y esto es la primera vez que se muestra empíricamente, cuantitativamente, más allá de que trabajos cualitativos lo han trabajado mucho. Y por último, me gustaría que si hay acá personas que trabajan con datos personales, que trabajan con tecnología o que les interesa el tema, las invito a revisar el marco metodológico, a mirar las variables y a usar los datos que dejé, porque creo que nos puede servir como academia, como sociedad civil interesada en estos temas, para llevar un assessment constante, una revisión de los marcos normativos regionales para entender mejor lo que están haciendo nuestros gobiernos y poder exigirles que defiendan nuestros derechos. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Joaquín. Muy interesante tu Bien, charla. momento de Muchas preguntas. Trabajé muchos años con GDPR. Tenemos en Swapcar y alguien que quiera Venimos preguntarle. para acá. Manos, ahí tenemos una mano. Bien. ahí va. Micrófono ahí. Para allá. Levanta la mano de vuelta, señora. Ahí. Ahí va. Señorita, perdón. Sí, la pregunta es, tanto en Europa como en América Latina, ¿qué ocurre cuando se incumplen estas normas? Y después, bueno, si todo este trabajo se incorporó a la Dirección Nacional de Informática Jurídica, que es de alguna manera donde nosotros tenemos todo nuestro marco regulatorio, un texto ordenado, vigente, comparado, y están también las bases de datos comparadas de otros países, de este tema y de otros. ¿Podrías repetir la última parte, si este trabajo se incorporó? A la Dirección Nacional de Informática Jurídica, o sea, desde el año 1978 existe, fue cambiando de nombre y fue cambiando de diferentes lugares, pero hay yo le llamo el SNIF, pero se llama el SAIJ, Sistema Argentino de Informática Jurídica. Sí. Ahí están todas las bases de datos, tanto de la normativa vigente en texto ordenado y comparado, como todo lo que tiene que ver con doctrina, normas municipales, o sea, todo lo que tenga que ver con legislación y con doctrina y jurisprudencia. Eso está a nivel de todo el país desde esa fecha. En el año 80, bueno, Bielsa lo democratizó, y porque antes estaba el proceso, ¿sí? Eso lo implementó Luqui, y por ahí podría ser un proyecto que se podría sumar como algo independiente, porque es algo importantísimo hoy dentro de lo que es la órbita de la legislación, y para hacer también un área de derecho comparado. Claro. Sobre todo porque no pareciera que hubiera una sanción específica, o sea, si bien en Europa amenazan con impresionantes multas, ¿sí?, en caso de incumplir, y han hecho con todos estos CRM que si no cumplen y bla, 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 en toda Latinoamérica esto no ocurre. Claro. Entonces, por más que tengamos las normas, no hay una sanción. ¿Sí? Si te parece, puedo empezar por la primera parte de la pregunta, que es ¿qué sucede? No sé si lo escucharon, ¿qué sucede tanto en América Latina como en Europa cuando estas leyes se incumplen? Y eso va a depender de cada uno de los marcos normativos que estemos revisando. Es decir, hay países en los cuales las autoridades de aplicación pueden iniciar procesos administrativos, es decir, no judiciales, para implementar solo por la autoridad de esa institución que protege los datos personales, multas de hasta un 1 o 2% de los ingresos de una empresa en un año fiscal. Eso, por ejemplo, es lo que se hace en Europa y nunca antes se había visto, es decir, ese nivel de multas por parte de una institución que no incurre en procesos judiciales.
Aquí en Argentina, por ejemplo, lo que se puede hacer es, Argentina reconoce un derecho muy importante que es el de habeas data. Presentar una habeas data permite que una institución o una empresa, un tercero, publique cuáles son los datos personales que tiene recaudados sobre una persona, y esto es un punto bastante interesante porque en otros países no existe el derecho a habeas data. Y después, respecto a si estaba integrado en este sistema, no, todavía no, recién la tesis se terminó en julio, pero estamos trabajando arduamente para poder seguir comunicándola porque creemos que algunos de los hallazgos son interesantes. Muchas gracias. Buenísimo, Joaquín. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Por allá? Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, excelente trabajo, me encanta. La verdad que trabajé mucho en políticas públicas e investigo mucho la ética en data, así que me encanta el trabajo. En esa línea te quería hacer una pregunta respecto de la implementación de las cosas que vos hayas encontrado en América Latina, porque, por ejemplo, conozco bastante bien la realidad argentina, digamos, estuve en la presentación de la Ley de Derechos de Datos Personales y demás, y 4 semanas después la Cámara Nacional Electoral te saca un Google Form para hacer una consulta ciudadana, ¿viste? Entonces ahí la pregunta que me surge inmediatamente después, de Argentina, no te voy a decir que estoy al tanto, pero más o menos se ve, es qué experiencias concretas de implementación de estas leyes vos encontraste en América Latina. Yo siempre lo mismo, en materia de leyes estamos en la vanguardia absoluta a nivel mundial, pero la implementación siempre es el pasito que nos falta. Entonces quería conocer tu experiencia con América Latina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, para empezar me gustaría decir algunas cosas. No estoy del todo de acuerdo con que Argentina tenga una ley de vanguardia en este sentido. Nuestra ley remite a los inicios de la década del 2000 y en este sentido deja mucho que desear. Si bien es verdad que tiene una alta protección de derechos digitales, le faltan muchos elementos. Para ser más conciso, se hizo antes de que se invente Facebook. Es una locura. Entonces, en ese sentido es importante que vayamos actualizando los marcos normativos. Es muy interesante lo que planteás respecto a la implementación de estas leyes, ya que es una parte fundamental. Digo, en Argentina al menos es un tema al que estamos acostumbrados, como decías vos, tener leyes de vanguardia pero no poder implementarlas. En este sentido, en el de los datos personales, en Argentina por ahora, es decir, no es mi área de especialidad porque lo que hice yo fue remitirme a la parte de derecho comparado, como decía acá la señora, pero sí, la implementación de estas normas a nivel regional varía muchísimo. Hay países incluso en los que esa implementación cambia de presidencia a presidencia, es decir, de mandato a mandato. Y también una cosa que es muy interesante de notar, que este trabajo lo están llevando nuestros colegas de Access Now, que es una organización que trabaja estos temas. En estos espacios lo que podemos ver es que la modernización de los marcos regulatorios también viene acompañada con 2 o 3 años o un periodo determinado por la ley en el cual toda la sociedad civil, todas las instituciones, todo el sector privado tiene que adecuarse a esta nueva ley. Y esto puede terminar siendo conflictivo. Incluso, por ejemplo, podemos ver el ejemplo de Brasil, que sacó la LGPD en 2018, si no me equivoco, y durante los años de adecuación hubo bastantes problemas con la autoridad de aplicación porque, bueno, iniciaba procesos a algunas organizaciones, a otras no, ahí hay un componente subjetivo que es interesante ver, pero bueno, la implementación varía mucho y es un tema que no entró del todo en este estudio porque se remite más a la parte de legislación comparada. Muchas gracias. Buenísimo. Acá hay una pregunta, espera que te llevan el micrófono. Hola. Hola. Ahí va. Bueno, buenas tardes. Mi consulta va con respecto a la implementación, quizás, he escuchado en Europa que estaban viendo de simplificar para las masas todo lo que son los términos de uso y condiciones cuando vos accedes a una plataforma, sea Facebook, Instagram, etcétera. Porque quizás hay muchas leyes que te dicen, bueno, te vamos a notificar, pero te dan un PDF de 10 páginas y nadie lo lee. Entonces, quizás tener simplificado esto para que las masas sepan qué datos le estoy dando a tal y tal identidad. Completamente. Bueno, muchas gracias. Sí, ese es un tema, creo que estamos todos y todas de acuerdo acá en que he leído los términos de condiciones y los acepto, es la mentira más grande de la era. En este sentido, hay un componente muy interesante en lo que decís, que es el tema de la accesibilidad. Generar documentos de 50 páginas con lenguaje jurídico sobre cómo se van a usar datos que en realidad son corrientes electrónicas en una computadora es
absurdo, es decir, no favorece a el conocimiento de nuestros derechos como ciudadanos y su correcta implementación. En este sentido, una de las variables que utilicé para mi tesis mide justamente si la ley, primero, le da toda la información activamente al titular de los datos una vez que se empiezan a recolectar y a tratar. Y en segundo lugar, también hay una variable que refiere a que el interesado, es decir, el titular, puede ponerse en contacto en cualquier momento con el responsable para poder acceder a los datos personales que tienen ahí. En este sentido, el marco regulatorio de la región es bastante positivo, es decir, creo que 17 de los países analizados tienen este tipo de características. Muchas gracias. Bueno, una pregunta por acá. Hola, ¿qué tal? Pregunta, ¿cómo podemos lograr un equilibrio entre la protección de datos y la inmiscusión de los estados a nivel de Latinoamérica para, primero, no convertirnos en una sociedad orwelliana, como en 1984, o un medio, oye, que los datos estén por ahí sueltos? ¿Cómo logramos ese equilibrio? Es decir, que no perdamos libertades, pero tampoco, oye, que nuestros datos estén protegidos, que no lo utilice, por ejemplo, X país y en contra. ¿Cómo podemos hacer eso desde el punto de vista ciudadano? Bien, bueno, muchas gracias. La pregunta es súper importante, que es básicamente cómo podemos contribuir a la modernización de los marcos regulatorios en torno a protección de datos. Hoy creo que después de esta exposición nos podemos llevar que este es un tema fundamental y que como ciudadanos tenemos que intentar que nuestros derechos, exigir que nuestros derechos se protejan y que se legislen. En este sentido, creo que uno de los factores fundamentales es la participación de la sociedad civil en los procesos de creación de estas leyes. La protección de datos personales es un tema que es muy técnico y en ese sentido hace falta que los expertos y las expertas participemos en estos procesos de formulación, porque de esa forma, o sea, hay una parte de la complejidad que refiere a que cada una de estas políticas públicas es parte de un proceso único de formulación y participar en esos procesos de formulación es la parte, para mí, que hace a la protección de los datos personales y que nos da esperanzas de que no vamos a convertirnos así en una sociedad orwelliana, como decías. Así que les agradezco mucho a todos y a todas por el tiempo, a los presentadores, a Nerdearla por la invitación y a ustedes por su atención. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín.